Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión traemos nuevamente el formato de entrevistas de invitados para tocar uno de esos temas que, bueno, aquí en este canal tanto hemos denunciado y es el tema del falso Dios Yahvé, del Antiguo Testamento, de las traducciones bíblicas. Y hoy traemos un invitado que, bueno, maneja también muy bien este tema. Él es investigador de culturas antiguas, de religiones antiguas y de escrituras antiguas. Estamos hoy con Obadis Armas. Obadis, bienvenido a este canal, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a tu canal. Claro que sí, aquí, bueno, estamos para conversar un tema que, bueno, en este canal siempre es polémico. Hemos tocado esta temática desde diferentes aristas, desde los orígenes de este canal hace más de 8 años. Digamos que ha sido uno de los temas insignias de todo lo que hemos desarrollado como investigación acá. Así que te trajimos aquí como invitado para conocer, ¿no? Distintas visiones, datos, ¿no? Que puedan enriquecer toda esta conversación. Entonces, recuérdame tu canal de YouTube que ahorita me mostrabas para que pronto la gente te pueda seguir. Se llama Historia Perdida en el Tiempo, o lo pueden encontrar como @Historia Perdida 83. Ok, Historias Perdidas en el Tiempo. Ahí pueden seguir a Obadis en YouTube y él ahí pues estará montando algunos de sus videos. Bueno, Obadis, el tema de hoy, el tema central que vamos a tocar. Sé que es un tema muy extenso. Yo, por ejemplo, aquí he hablado horas y horas en diferentes videos, en entrevistas, bueno, en conferencias virtuales que he hecho, en conferencias que he ido también a distintos lugares y países, hablando precisamente sobre toda esta temática. Pero hoy nos vamos a centrar, porque sé que hay muchísimos temas, pero nos vamos a centrar en el origen como tal de lo que es la religión hebrea. ¿Por qué es un tema polémico? Porque, bueno, es una de las religiones actualmente más importantes e influyentes en el mundo entero, ¿no? Dicha religión Claro. pertenece supuestamente el pueblo elegido de Dios. Entonces, ¿por dónde podríamos comenzar esta temática sobre el origen de la religión hebrea? Te hago una primera pregunta para comenzar desde ahí. No sé si te parece. ¿La religión hebrea Sí. siempre ha sido monoteísta como hoy en día o en algún punto esa visión era distinta, quizás un poco más enoteísta, como llaman algunos, o politeísta? ¿Cómo lo ves tú? Mira, la religión hebrea desde sus inicios fue una religión politeísta. ¿Y por qué fue una religión politeísta? Porque esta religión nace en el pueblo cananeo. ¿Y por qué nace en el pueblo cananeo y después posteriormente pasó a ser parte del pueblo hebreo? Porque Isaac y Jacob vivieron en Canaán y ellos, la religión cananea, que la conocían muy bien, se la llevaron cuando se dividieron del pueblo cananeo y se asentaron en las tribus del sur. Esta religión, el niño rey Josías, cuando gobernó el niño rey Josías, la convirtió en una religión monoteísta. Pero incluso dentro de la Biblia, que usted lee en su casa, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, por todas partes, da muestra, incluso hasta Yahweh le dice a uno de su profetas lo dice en todas partes, hasta en los nombres de los profetas, nos muestra que esta religión es politeísta. Pero para conocer bien la Biblia tiene que estudiar la cultura cananea. Ahí nace todo y a partir de ahí es que sale la Biblia que ustedes leen en su casa. La cultura cananea es más antigua que la hebrea, según lo Sí, que nos estás sí, sí. comentando, ¿no? La cultura cananea, recuerden que Canaán es segunda generación después de Noé. Y Jacob, que es donde nace el pueblo hebreo, cuando a Yahweh se le hereda a la familia de Jacob, es decimosegunda generación después de Noé, descendiente del tercer hijo de Noé que se llamaba Sem. Entonces, Canaán es mucho anterior a Noé, a Jacob, es mucho anterior a Jacob. Pero Jacob e Isaac, los dos, el papá de Jacob, Isaac y Jacob, vivieron en Canaán y conocían muy bien esta religión. Claro, estuvieron gran parte de su vida ahí porque esa era la tierra que Yahvé le había prometido desde el tiempo de Abraham, ¿no? La tierra de Canaán. Exactamente, Ya exactamente. era una cultura establecida desde ese entonces. Claro, era mucho anterior a Jacob.
Sí, fíjate que ahora que mencionas los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, recordemos que Y Jafet, sí, el pueblo hebreo, empezando desde Abraham, surge, ¿no? Desde los pueblos semíticos, que ahí es donde, bueno, Yahvé ajá. contacta a Abraham. Incluso conversamos algo antes de comenzar. Tú me decías que en el Antiguo Testamento no se habla de un Dios, sino de dos dioses. Y bueno, en el Antiguo No, Testamento se mencionan a otros más también. sí, sí, el Antiguo Testamento habla de todos estos dioses cananeos, Sí, habla de todos los dioses cananeos, pero los principales, lo que pasa es que, mira, hay mucha confusión en las traducciones y la gente no entiende esto. Para entender esto, primero tienes que ver el árbol genealógico cananeo. En el árbol genealógico cananeo, el dios supremo de este panteón se llamaba El, este era su nombre, él era el nombre, también se le conocía como Dagán o se le conocía como un becerro, que ese era el becerro que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, el pueblo israelita estaba adorando al becerro. No, no era más que estaban adorando al padre de Yahweh, que porque se le conocía, se le representaba como un becerro a este Dios. Entonces, la Biblia nos habla de todos estos dioses cananeos, pero nos habla de dos principales. El dios Yahweh, que era el dios de la guerra cananeo, se le conocía como el dios de la guerra y el dios de la tormenta, pero cuando el niño rey Josías convirtió esta religión al monoteísmo, los atributos de su padre, el dios él, se le otorgaron a Yahweh. Por eso la Biblia cuando nos habla de el Elión, aparece la palabra él en mayúscula delante de Elión, porque ese era su nombre propio. Era él, el nombre propio del padre de Yahweh. Y este Dios en la cultura cananea tiene 70 hijos. La cultura cananea, según las tablillas de la ciudad de Ugari en Siria, que se encontraron hace un tiempo atrás, esta cultura nos cuenta que el Dios él dividió la tierra entre 70 hijos, que ese Dios tenía 70 hijos. El número exacto que nos cuenta el Génesis 10, que Dios dividió la tierra en 70 naciones. Por eso hay que conocer la cultura cananea para entrar en contexto de por qué hay tantas confusiones en la Biblia y por qué nos muestra una Trinidad que no existe, porque eso es una doctrina de la iglesia. En el Antiguo Testamento, en ninguna parte del Antiguo Testamento nos dice de una Trinidad, no se menciona una Trinidad. Y por eso hay tanta confusión, porque se confunde cuando se habla del Altísimo, se le otorgó a Yahweh cuando hicieron esa religión monoteísta. Pero cuando nos habla del Altísimo, en realidad lo que nos cuenta el Antiguo Testamento es el Elión, el nombre propio de ese Dios. Y Elión, ¿por qué? Porque está por encima de los otros 70 dioses. claro, el ser Elión, algunas veces hemos hablado aquí también sobre ese tema de que Yahvé realmente era un dios menor, era un súbdito de este líder que era adorado como el dios principal en la cultura cananea. Entonces, dentro de este organigrama, vamos a llamarlo así, donde Elión era la cabeza de todo este séquito o este panteón de dioses, tenía abajo a sus hijos y como muy bien tú lo decías, Yahvé tenía una función específica y era el dios de la guerra. Por eso Exacto. se le otorgó el nombre de Sabaoth, ¿no? El dios de los ejércitos, Jehová Sabaoth, dios de los Ajá. ejércitos. Entonces, claro, por eso está la confusión, muy bien tú lo decías, porque en el Antiguo Testamento se ve la figura de Yahvé en su accionar como precisamente lo que era, ¿no? Un ser de guerra que arrasaba pueblos enteros. Pero además se le Exacto. adjudican atributos creadores, es decir, de un ser superior, que uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde salen esas características? Porque Yahvé, pues, no parece tener ese comportamiento. Y ahí es donde entra lo que tú dices, la figura de él es acuñada luego, ya en la cultura hebrea, a la figura de Yahvé, como un único Dios supremo, ¿no? Se Exacto. alza a Yahvé al nivel de ese ser altísimo. Es así más o menos Exacto. para que la gente pues lo comprenda. Sí, 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 se le otorgan todos los atributos de su padre a Yahweh. ¿Y por qué se mencionan que los otros dioses, los hebreos nos cuentan? Porque la Biblia no es nada más que lo que cuentan los hebreos, pero esto que nos contaron los hebreos, ellos lo sacaron de este pueblo cananeo que fue mucho anterior a ellos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se le otorgan los atributos del Dios Él? Porque el Dios Él
fue el que verdaderamente creó la tierra y todas las cosas que existen en ella, según lo que nos cuentan estas tablillas de Ugari, que son mucho anteriores al pueblo hebreo. Entonces Yahweh, como lo cuentan los cananeos, era el Dios de la guerra y la tormenta, que después el pueblo hebreo nos dijo que era el Dios de los ejércitos. Y por supuesto, ¿cómo se hacen las guerras? Con ejércitos. Así es como se hacen las guerras. Incluso no era ni tan poderoso nada, porque lo que él prometió no lo pudo cumplir nunca. Al final el pueblo israelí se quedó con un pequeño trozo de tierra de lo que generalmente era Canaán, que era Siria, Líbano, Israel, ¿sabe? Era una tierra mucho más grande que lo que se quedó Israel. ¿Entiendes? Claro, él le hizo la promesa, le prometió la tierra, le prometió que sería su Dios, que sería el pueblo escogido. Y hay algo que ocurrió después en el tiempo, porque como muy bien tú lo decías, el objetivo del pueblo hebreo en ese momento no se cumplió en el sentido de que si bien ellos llegan a la tierra, ¿no? Después del éxodo y empiezan a sacar una cantidad de pueblos, fue un pueblo que nunca terminó de prosperar, porque esa era la promesa de Yahvé, que sería un pueblo próspero y que irían a una tierra que emanaría leche y miel. Y realmente siempre ha sido un Exacto. pueblo devastado, perseguido, Sufrido. sí, y que nunca pudo asentarse del todo en esa supuesta tierra prometida. Ahora, hay algo también que seguramente te habrás dado cuenta ahí en el tema del Antiguo Testamento. Yahvé cuando le promete la tierra a los hebreos, esa tierra prometida tiene tres dimensiones. Una es la de Canaán, la tierra de Canaán. Otra es también Ajá. la que le promete a Abraham, que es el gran Israel, desde el río Nilo hasta el Éufrates. Y también al mismo Abraham le promete todo el planeta Tierra. Entonces, claro, si ya vemos en la actualidad cómo actúa el pueblo de Israel, vemos que incluso Netanyahu lo ha mencionado, quieren expandir sus fronteras hacia el gran Israel. De hecho, la bandera de Israel, las franjas azules que tienen arriba y abajo de la estrella representan los dos ríos, el río Nilo y el Éufrates. Y en el centro la estrella Ajá. representa lo que es la tierra de Canaán. Eso tampoco se les ha cumplido, pero bueno, ellos siguen trabajando por lograr ese objetivo. Entonces, dentro de este origen, tú nos decías ahorita que creo que era el rey Josías, si mal no recuerdo, es el que hace el Sí, el niño cambio, rey Josías. es el que hace el cambio al monoteísmo. El niño rey Josías hace el cambio al monoteísmo antes del exilio de Babilonia, pero no fue algo original de él. Eso lo copió de Akenatón. Anteriormente a él, Akenatón convirtió la religión politeísta de los egipcios, la convirtió al monoteísmo para adorar a Atón. Pero el niño rey Josías fue el que hizo toda esta traducción, pero hubieron muchas cosas dentro de la Biblia que hasta incluso los nombres de estos profetas nos habla que están haciendo atribuciones al papá de Yahweh, que es el Dios él. Por ejemplo, te pongo un ejemplo rapidillo. Samuel, la palabra Samuel hace referencia al nombre de él, al nombre de él. Tenemos a Daniel, Gabriel, Miguel, Samuel, Rafael, Ismael, Eleazar, Ezequiel, Eliseo, Elías, Eliú. Usted va, público que nos está mirando, usted va al buscador de Google y es fácil buscarlo. Solamente hay que tener un conocimiento básico de cómo hacer la búsqueda, porque si tú le preguntas a Google sin ningún tipo de conocimiento, te va a atribuir todos estos atributos al pueblo de Israel. Pero en realidad, si usted busca estos nombres y le pregunta la palabra Gabriel, Ezequiel, cualquiera de estos nombres que yo mencioné, ¿tiene alguna relación etimológica con el dios cananeo él? Y la respuesta que te va a dar Google es sí. ¿Por qué? Porque en su terminación, él, por ejemplo, Israel, la palabra Israel, nos está haciendo mención al dios él. Que bueno, Yahweh le dio esta palabra a Jacob después de que se pasó una noche luchando con un ser divino y es el que significa el que lucha con Dios en las traducciones, pero en realidad lo que significa es el que lucha con Dios, porque la palabra Dios era el atributo al Dios él anteriormente a Yahweh, ¿entiendes? Y por eso esas palabras que yo mencioné terminan en él. Y por eso el Elión, la palabra él antes de Elión está con mayúscula, porque es para referirse al Dios supremo del panteón cananeo.
Claro, ahí es evidente que lo que los hebreos hoy llaman el Dios verdadero, el Dios que los eligió, es una figura que adoptó los atributos de un Dios de una cultura diferente, como lo es la cultura cananea. Ahora, dentro de esto, ¿qué influencia tuvo también la tradición egipcia y la tradición sumeria? Porque cuando nosotros vemos en el Génesis, hay historias que parecen un copia y pega de lo que estas culturas más antiguas relataron, como por ejemplo el diluvio, la creación, ¿no? Sí, Entre comillas, del Adán, desde la arcilla o el barro. ¿Qué opinión tienes tú de esta sí. parte? Mira, yo he investigado profundamente estas religiones y esto es un tema, por eso te dije que en una hora no va a alcanzar, eso podemos tocarlo en otro tema, pero te puedo decir por arribita te puedo mencionar. La cultura cananea, la cultura egipcia, la cultura sumeria y la cultura hindú son exactamente la misma cultura, lo que anterior atrás en el pasado. ¿Por qué te digo esto? Porque al dios el cananeo se le reconoce, incluso hay una imagen de este dios en Wikipedia, se le reconoce como un ser barbudo sentado en Ujú. una silla con un cetro en la mano. Hay imágenes, lo puede buscar usted en Wikipedia. Y es exactamente el mismo dios que el dios Enlil en la cultura sumeria. ¿Y por qué te digo que es exactamente el mismo dios? Porque Enlil tuvo un hijo que fue dado muerte por su hermano, que era el dios del inframundo. Y la cultura cananea nos cuenta exactamente la misma historia cuando el dios Mot, porque este hermano del hijo de Enlil le da muerte y su hermana lo revive, lo trae del inframundo a la vida, que es el que marca en la cultura sumeria el inicio de la cosecha y llega la parte de que se acaban las cosechas, la muerte. Y en la cultura cananea nos cuenta que el dios Mot mató a Baal, que es el dios de la fertilidad, y su hermana lo revive. Exactamente lo mismo que nos cuesta a los egipcios cuando el hermano de Osiris lo mata y su hermana recoge todas las partes de su cuerpo en el desierto, lo une y trae a Osiris a la vida. Exactamente la misma historia, lo que con diferentes nombres de dioses. Pero si nos vamos también a estas culturas que mencioné anteriormente, para llegar a la vida eterna tienen que pasar por 7 puertas en el inframundo. Y es exactamente la misma historia. Ya te digo, es un tema bastante largo para tocar, porque si nos vamos a los Chensu-Hor, que son los seguidores de Oro, que fueron los primeros seres humanos que gobernaron los primeros seres humanos que gobernaron en Egipto, y nos vamos a la cultura sumeria, pasa lo mismo, cuando este dios, el primer rey humano que tuvo los sumerios, que era este que luchó con no me acuerdo el nombre ahora porque tengo un problema con los nombres, pero bueno, es un tema bastante extenso para tocar, eso si quieres lo podemos dejar para otro tema, ¿viste? Porque es muy largo la historia, Sí, sí, no. pero yo sé que es exactamente la misma historia. Ahora, dentro de eso, bueno, es evidente que hay historias que se repiten, ¿no? En las distintas culturas, que incluso son culturas que están separadas por bastantes kilómetros, Miles de kilómetros, miles de miles de kilómetros. kilómetros. Entonces ahí la pregunta interesante es, y que yo te hago es, ¿eran los mismos dioses Sí. en estas culturas? Porque ¿de qué otra forma se podían comunicar? Que eso es Yo, bastante yo, extraño. yo, mira, en mi estudio yo tengo imágenes del dios Enlil y el dios cananeo El. Son exactamente el mismo dios. Incluso a Enlil se le reconocía como el dios de las aguas y se le representaba con un toro. Y el toro para los sumerios era un símbolo de fuerza y fertilidad. Exactamente como nos cuenta la cultura cananea, que el dios El, porque esto no es todo, al dios Enlil los acadios lo conocían por E-A, E-A. Y si tú traduces del acadio al cananeo, E-A significa él. Entonces, es un tema bien extenso para tocar, es un tema complicadísimo. Y esto nos demuestra a nosotros que mucho anterior a estas culturas como una cultura madre, porque recuerda, todos estos pueblos nos cuentan que la tierra se dividió, como los sumerios, cuando dividieron la tierra para extraer el oro, que supuestamente el planeta Nibiru necesitaba oro para salvar la atmósfera. Bueno,
se dividió la tierra. ¿Y cuál es mi intuición más lógica? Que como se dividió la tierra, por ejemplo, a los egipcios le tocó la parte de Egipto, a los sumerios le tocó esta parte donde está las antiguas ruinas de Sumer, a los cananeos, toda esta parte de Siria, Líbano, ¿entiendes? Donde estaba Albec y todo esto, pero es un tema bastante extenso para tocar. Creo que en este video no nos va a dar tiempo a hacer Sí, todo no, eso. y bueno, aquí la audiencia del canal, bueno, ahí tiene otro video donde yo he hablado precisamente de todos estos temas, cómo se repartieron la tierra, cuál es cada dios y todo esto. Porque ahora que tú mencionabas las similitudes, ¿no? Entre Enlil, entre el dios también El, e incluso el dios Cronos de la cultura griega, son exactamente el mismo. Es lo que se le llama como el dios Saturno. El dios Saturno es el que engloba todas estas características e incluso se denuncia que realmente lo que adoran los hebreos en la actualidad es al dios Saturno. El dios Saturno, el del tiempo, ¿no? El del cubo negro, el del sol negro, es el ritual de oración que hacen los hebreos, por ejemplo, con el tefilín que se ponen aquí en la cabeza, un cubo Sí, negro y se amarran aquí con unas cuerdas negras. El mismo cubo negro que adoran los musulmanes allá en la Meca, que empiezan a ajá. dar vueltas, tú sabes que en el centro hay un cubo negro. Bueno, es el mismo Dios, Alá es el mismo Saturno, es el mismo Enlil, es el mismo Cronos, es la misma deidad, lo único que cambia es la forma en que la cultura lo percibe, cambian los nombres, cambian algunas características, pero al final son los mismos seres que contactaron a esas culturas. Y si nosotros vemos, la forma en que estas culturas los adoraban era muy similar, ¿no? Sacrificios de sangre, se le construían templos, pedían adoración, eran seres pues despiadados en muchas veces, en muchas ocasiones, y ahí se puede ver también otra similitud. Ahora yo te pregunto, ¿cuál era la naturaleza de estos dioses? Entre comillas, ¿realmente eran dioses o qué eran realmente? Biglino, por ejemplo, le llama Elohim, que era un plural para referirse a varios seres, y Elohim en una de los intentos de traducción que se hace, se traduce como los poderosos. Entonces, ¿qué crees tú Sí, que eran estos seres? sí, mira, estos seres, una de las cosas que yo he logrado comprobar de la Biblia es que estos seres tenían tecnología que incluso hoy en día nosotros no tenemos. No tenemos a ese nivel la tecnología que tenían estos seres. Por eso yo sospecho que estos seres vinieron de otra parte del universo. Incluso los sumerios lo dicen. Todas estas culturas nos habla de tecnología. Incluso en la Biblia se habla de tecnología. En Ezequiel 1 nos habla de tecnología. Incluso Ezequiel voló en una de estas naves. Estuvo una semanas sin poder hablar Ezequiel de lo impresionado que quedó al volar en una de estas naves por encima de la ciudad de Jericó. Entonces, estos seres sí yo creo que eran seres poderosos y también, según la Biblia nos cuenta, y los sumerios principalmente, nos cuentan de que estos seres vivían muchos años. Incluso reinados, los egipcios también nos cuentan, que tenían reinado de 30.000, 40.000. Un solo reinado duraba 60.000 años. Incluso los egipcios cuentan esto ante los reinados de los Chensuhor. Y los sumerios también nos cuentan de que tenían reinado de 20.000, 24.000, 36.000 años. Entonces, pero para entender todo este tema, para no salirnos tanto de los seres principalmente, el problema está en las escrituras. Las escrituras, si no se comprende bien las escrituras de estos lugares antiguos, al ir haciendo las traducciones, se fue creando muchas confusiones. Por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido, si le pueden hacer pausa ahí, en esa, esta es la familia de las escrituras semíticas, para toda la audiencia, puede hacerle pausa y mirar el árbol genealógico de las escrituras semíticas. La primera fueron los cananeos, después descendió a los fenicios y después surgió la escritura hebrea, que es un dialecto que proviene del cananeo. ¿Y en qué fecha surgió el hebreo? En el 1100 aproximadamente antes de Cristo. ¿Por qué? Porque fue la fecha exacta en la que el pueblo hebreo se asentó en las tribus del sur de Canaán, en Judá. ¿Entiendes? Entonces, si sacamos la cuenta de que esta escritura hebrea, los hebreos nos están contando la historia de ellos, no la historia de los egipcios, no la historia de los sumerios, la historia de ellos, y la contaron a su forma. Entonces, por eso es que hay tanta confusión
a la hora de leer la Biblia. Porque sí, te puedo poner dos ejemplos sencillos. Salmo 82. Salmo 82 nos dice que en la asamblea de los dioses en plural. Por eso es que Viglino nos habla de que Elohim es una palabra plural, que la iglesia se inventó, plural majestático, plural de abstracción. Bueno, si ustedes buscan en un buscador de Google, rapidillo, buscan en un buscador de Google, ¿cuál es la raíz verbal de la palabra Elohim en cananeo? No busquen en hebreo, en cananeo. Y Google te va a decir que esa palabra, la raíz verbal de esa palabra es la palabra Eloha, que es para referirse al Dios Él. Y es el singular de la palabra Elohim. Entonces, ¿por qué no usaron la palabra Elohim los hebreos? ¿Por qué no usaron la palabra Eloha para referirse a Yahweh los hebreos? Porque los hebreos sabían que habían otros dioses. Sí, claro. Sabían de Baal, sabían de Yan, sabían de Mot, sabían de todos estos dioses. Por eso ¿Me entiendes? Jehová les prohibía adorar a otros dioses, porque Claro, sabía de la existencia de otros dioses. Dijo, no vayas claro. en pos de dioses ajenos. Ellos lo tenían claro. Mira, la mejor evidencia de esto, la mejor de todas que aparece en la Biblia, te la voy a mostrar rapidito. La mejor evidencia de esto es 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, y te lo voy a leer rapidito, dice, no, te miento, estoy en el versículo incorrecto. Estoy en versículo incorrecto. 1 Samuel 8 nos dice que, dice 1 Samuel 8, ¿a dónde está? Aconteciendo que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de sus hijos, no, espérate, estoy equivocado, espérate, no estoy leyendo la parte correcta. 1 Samuel 8, en el versículo 4 dice, entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, disculpa, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos andan en otros caminos, por tanto contribúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Cuáles eran las naciones en las que se dividió la tierra? ¿Ya? Pero no agradó a Samuel la palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, a Yahweh. Y dijo Jehová a Samuel en primera persona. Jehová le dice a Samuel. Jehová le dice a Samuel. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. El pueblo de Israel está desechando a Jehová para que Jehová no reine sobre ellos. Dice, a mí me han desechado para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. ¿Cuáles eran una de esas obras? Que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, se encontró al pueblo de Israel adorando a su padre, al Dios él. Al Dios él, ¿Ya? sí, Entonces, el becerro de oro. Conforme a que hasta el día que lo saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y si bien dice, escucha esto, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que lo saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, es decir, dejando de adorarlo a él, a Yahweh, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. ¿Cuáles eran estos otros dioses ajenos? Baal, Mot, ¿sabe? Todos los otros dioses que fueron hijos del Dios él. Entonces, no hay mejor prueba que Yahweh le diga a Samuel que hay otros dioses. Claro. Hay otros dioses, como en el Deuteronomio 32:8. Si hubiera sido solo Yahweh, no hubiera tenido necesidad de repartir la tierra y que a él mismo le toque solo una familia, la familia de Jacob. Porque en Deuteronomio 32:8 dice, cuando el Elión hizo heredar las naciones, a Yahweh le tocó la familia de Jacob. ¿Por qué no le tocó la familia de Isaac, la de Abraham, la otra familia, la de los amalecitas, ¿entiendes Sí, lo que te los digo? Entonces, cananeos, hay otros. exacto, hay evidencia por todos los sitios de que la religión que nos cuenta la Biblia era una religión politeísta. Incluso los nombres de los profetas hacen reverencia al Padre de Yahweh, que era el Dios él. Claro, y también fíjate que dentro de toda la historia donde nace, ¿no?, el pueblo hebreo a través de Abraham, yo lo he comentado en algunos videos acá,
si uno presta atención, ¿no? a los diversos momentos donde Yahvé contacta y reafirma el pacto, Yahvé entre comillas, una de las cosas Ajá, que podemos notar es que el pueblo de Israel se contactó con varios seres, es decir, no siempre fue uno. Por ejemplo, el que contacta a Abraham, que se le muestra, muy probablemente no es el mismo Elohim que estuvo con Moisés. Eso es una probabilidad. De ahí es donde ellos, eso que tú comentas, ¿no? el Elohim de tus ancestros, El Elohim, el Elohim exacto. de tus ancestros. Luego hay uno que pelea con Jacob, que muy probablemente no sea el mismo Elohim que contactó a Abraham, ni el Claro, mismo que habló claro, con Moisés. Y luego, pues, en claro que varios no. momentos, de hecho, cuando Yahvé llega a hablar con Abraham en el encinar de Manré, él está con dos personajes que él le llama ángeles, ¿no? Pero eran dos personajes de la Ajá, misma categoría de Jehová. O sea, es decir, eran ajá. unos Elohim. Luego, Jacob lucha físicamente con un ser de estos que, a propósito, lucha Que un por la ser divino, noche. ¿eh? Exacto, luchan de noche y cuando ya empieza a amanecer, este ser se va. Ajá. Bueno, ahí hay varias cosas extrañas. No sé tú qué opinas de eso, de que ellos se hayan contactado con varios seres y eso también ha influido en esa visión Sí, politeísta, ¿no? Hasta sí, cierto punto. mira, sí, mira, para entrar en contexto, podemos mirar no solo la religión de los cananeos, que en realidad es la religión hebrea, es lo que nos cuentan los hebreos. Toda la parte de Génesis de los hebreos lo sacaron literalmente del pueblo cananeo, toda la parte de Génesis. Pero también los sumerios nos contaban de que habían dioses menores, es decir, que estaban por debajo de los dioses principales. Entonces, no solo los ángeles tuvieron que haber sido principalmente hijos del dios El, puede que hayan sido dioses menores a estos seres que fueron los 70 hijos de que nos cuenta la religión cananea. Pueden haber sido incluso hasta hijos de estos hijos, Sí. porque el dios él tuvo hijos con seres humanos, con mujeres humanas, tuvo hijos. Incluso, que yo sé que esto es fuerte y esto puede herir mucho sentimiento a los religiosos, el Jesucristo no fue hijo de Yahweh. Jesucristo, en el Antiguo Testamento nos dice que Jesucristo fue hijo de el Elión, que por supuesto, al atribuírsele en los atributos de el Elión a Yahweh, queda como que fue hijo de Yahweh, de Jehová, pero en realidad Jesucristo fue hijo de el Elión, del padre de Yahweh. ¿Por qué te digo esto? Porque en la tradición cananea nos habla que el dios El, cananeo, tuvo hijos con diferentes seres humanos, es decir, con diferentes mujeres. Incluso hay una ciudad, que no recuerdo el nombre ahora, si te encuentro por aquí, hay una ciudad que es, hay una ciudad que es, tiene el nombre de uno de estos hijos de Betel. Betel, yo creo que se llama la ciudad, tiene el nombre de uno de estos hijos del dios El y hace referencia también al nombre de él, al nombre del dios El. Por eso todas las terminaciones él y cuando comienzan las palabras con él, como las que te mencioné ahorita, hacen referencia a este dios. ¿Entiendes? Sí, por el tema de él, ¿no? Termina en Betel. Ajá, exacto, Entonces, exacto. ahí estaría la relación. Sí, es que varios de ciudades o nombres de personajes Betel se llama la ciudad. Betel se llama la ciudad. fueron tomados de los Betel se nombres llama. de estos dioses. De hecho, cuando hablamos de Judá, Judá es un término que desciende también de lo que es Yahvé. Yahvé, Yehuá, Ajá. Judá, todo eso está Yehuá, relacionado. sí. Sí, está relacionado. Que, recuérdense que esta escritura cananea no tenía vocales. Entonces, depende de las consonantes, era el sonido, porque era un sonido fonético. Se pronunciaba según, la fonética era según las consonantes de estas palabras. Y otro síntoma más, mire, la gente piensa que hay muchos religiosos, te lo digo porque yo tengo amigos que son religiosos, y eso fue una de las cosas que me hizo incursionar en estas investigaciones. El Yahweh se presenta como una palabra que supuestamente algunos eruditos la atribuyen a el dios de la montaña. Si usted hace una búsqueda en Google y busca, porque recuerden esto principalmente,
La, la escritura hebrea nace del fenicio y el fenicio del cananeo. Entonces, si tú buscas raíz verbal de la palabra Shaddai en cananeo, que es la lengua original, la primera de las lenguas semíticas, lo que nos dice el Google es que esta palabra significa, primera, la raíz verbal de esta palabra es Shaddad, con 2D y terminado en D. Shaddad. Y cuando tú buscas esta raíz verbal y le preguntas a la inteligencia artificial qué significa la palabra Shaddad en cananeo, y te dice que la palabra Shaddad significa devastar, destruir, es decir, masacrar. ¿Y qué era lo que hacía Yahweh? Yahweh lo que hacía con los otros pueblos era, mandaba a Saúl, lo mandó a hacer masacre. Bueno, fueron como 300 y tantas ciudades que Yahweh mandó a hacer masacre. A exterminar significa esa palabra también. Shaddad significa exterminar, masacrar, devastar, destruir. Eso es lo que significa el verbo Shaddad. Por eso cuando él se le presenta a quién fue, a Abraham creo que fue, le dijo, camina delante de mí porque yo soy el Shaddai y sé recto, yo soy el Shaddai, que yo soy el devastador, el masacrador, ¿me entiendes? Y la gente piensa que Yahweh era un Dios bueno, y en realidad el que era bueno era él se le conoce como un Dios bondadoso, un Dios sanador, un Dios compasivo. Ese era el Elión, que esos atributos de este Dios se lo otorgaron después, posteriormente, a Yahweh cuando el niño rey Josías hizo las traducciones. Pero Yahweh no era así. Yahweh era un masacrador. Era el Dios de la guerra. Claro. Ese era su atributo, devastar otros pueblos. Claro, entonces tú consideras que, tú a nivel personal consideras que Elión era el Dios verdadero, por así decirlo. El Dios verdadero era no era Elión. Elión, la palabra Elión no es para referirse a su nombre. La palabra Elión es el atributo que se le da a este Dios, porque en cananeo Elión significa lo que está por encima. Es decir, se le puede otorgar a él. También hay un versículo en la Biblia que cuando llegaron a una ciudad, yo he visto varias conferencias de Mauro Viglino, casi todas las conferencias de Mauro Viglino las he visto. La palabra Elión es un atributo que se le da a este Dios. El nombre es él, este es su nombre. Yo te puedo... Bueno, el Elión se entiende básicamente lo que... Él era el nombre de este Dios. Así aparece, mira. Por eso, ¿tú consideras que él es el Dios verdadero? El Dios verdadero es él. Ese era su nombre. Y pueden ver ahí en el árbol genealógico cananeo, pueden ponerle pausa a tu teleaudiencia, y va a ver a Yahweh a la derecha, que los cananeos lo conocían como el Dios de la tormenta y la guerra. Y era hijo de este Dios. Dios, él tenía los 70, ese era su nombre. Los 70 hijos. Los 70 hijos en los que se repartió la tierra según los cananeos. Claro. Recuerda, los cananeos son anterior a los hebreos. Recuérdate que el pueblo hebreo nace con Israel, que anteriormente a llamarse Israel era Jacob. Era Jacob, sí. Que fue la familia que el Dios él le entregó a Yahweh, era la familia de Jacob. Sí, la porción de Jacob que le tocó. Nace Israel, y a partir de Israel viene la descendencia israelí. Sí, las 12 tribus la descendencia hebrea. Y todo esto. Y Canaán fue el hijo de Can, segunda generación, después de Noé. Y Jacob fue 12ª generación. Que Canaán fue el que recibió la maldición de Noé cuando salieron del arca. Exacto, pero él fue el que creó el pueblo cananeo, por eso lleva su nombre. Sí, desciende de él. Al pueblo hebreo. Claro, de Canaán desciende el pueblo cananeo. Recuerden, la guerra de Yahweh no era guerra con otros pueblos, no era con los egipcios, no era con los sumerios, era contra los mismos descendientes. Sí, entre hermanos, primos, hermanos. Sí, ahí. Entre primos, hermanos. Los filisteos salen de este pueblo de los descendientes de Noé. Los amonitas, todos estos pueblos salen de familias directas de ellos. No era que Yahweh tenía un poder como para combatir contra los sumerios ni contra los egipcios. No, de hecho, la guerra de Yahweh fue contra el mismo pueblo. De hecho, el pueblo hebreo perdió, por ejemplo, contra Babilonia, arrasaron por completo. Exacto, los babilonios, ante el exilio de Babilonia, los babilonios acabaron con ellos. Yahweh no era tan poderoso, nada. Sí, más poderoso que Yahweh. Sí, adelante, que te interrumpí. Muchísimo más poderoso que Yahweh era Baal.
Baal era el más poderoso debajo de los hijos de Dios. Él, el más poderoso era Baal. De hecho, Baal era como el Dios, él tenía como era el que llevaba el poder, era el que mandaba a Baal. Baal era como su comandante principal. Y el Dios, él era como el monarca que tenía, como que daba las órdenes, ¿entiendes? Él era el más poderoso de todos. Por eso te digo que si para entender todo este tema de la Biblia, tienen que primero estudiar la religión cananea, que ahí es a donde nace la religión hebrea. Por eso es que en la Biblia nos mencionan a Baal, nos mencionan a Mod, a Yam. Mira, nada más no hay que ser muy inteligente para esto. ¿Cuál fue la persona más inteligente de la tierra, de todos los tiempos? Dime cuál fue la persona más sabia de toda la tierra. Bueno, según la religión, el rey Salomón, ¿no? Según los El cristianos. rey Salomón. Y el rey Salomón tenía en su palacio altares para adorar a estos dioses. Si él era el más sabio, ¿por qué él no sabía que había un solo Dios, que era Yahweh? Él adoraba a otros dioses porque él sabía que habían otros dioses y que estos dioses eran de la religión cananea. Él lo sabía, él fue más sabio. Entonces, si él fue más sabio, ¿por qué la iglesia? ¿Tú crees que esta información que yo te presento aquí, tú crees que esta información no lo sabe la iglesia? Claro que lo Esta sabe. información la tiene que saber la iglesia. Claro que lo sabe. Pero con el concilio de Nicea, tú sabes, Roma estaba en guerra y entonces hicieron la religión. Primero fue el niño Rey Josía cuando la hizo el monoteísmo, pero después la iglesia nos hizo creer de que había un solo Dios, cuando en realidad ellos saben que no fue así la historia. Sí, que, bueno, la influencia de estos seres, que como tú lo mencionabas y en eso coincidimos, obviamente estamos hablando de seres de origen extraterrestre, para decirlo en el término directo, ¿no? Como tú lo decías, seres Sí, de otros sí, lugares del universo. sí, mira, y por qué te voy a decir, que eran seres extraterrestres? Mira, la Tierra está plagada de evidencias tangibles y comprobables de que anterior a nuestra civilización hubieron en este planeta o unas civilizaciones. ¿Por qué te digo esto? Porque lo contaron todas. Yo tengo un estudio de 32 civilizaciones antiguas, los mayas, los aztecas, los incas, los filisteos. Te estoy hablando, todas las, bueno, los japoneses, los chinos, los turcos antiguos, donde está Gobekli Tepe, En todos los continentes hay, en los África también. en todos los continentes. ¿Qué nos cuentan los mayas? Los mayas nos cuentan que había un continente perdido, el continente de Mu, según el Popol Vuh. Según el Popol Vuh nos cuenta de unos seres que vinieron del espacio, como Kukulcán. Kukulcán era una serpiente emplumada voladora. Por eso te digo que ellos tenían tecnología. Lo mismo nos cuentan los Anunnaki, los sumerios. Los Anunnaki, la palabra Anunnaki Los que del cielo significa venían. Anu, los que descienden de las estrellas. Sí. Entonces, toda la cultura, todas las culturas antiguas, te estoy hablando todas, los vikingos, todas las culturas antiguas nos cuentan que vinieron seres de otro lugar del espacio. Mira, incluso la Biblia, esto causa roncha cada vez que yo le digo a un amigo mío religioso que Jesucristo era extraterrestre, me comen. Y te puedo mencionar varios versículos de la Biblia que lo dice. No, Por sí, ejemplo, en eso coincidimos. la glorificación de Jesús. Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. ¿Qué significa? Que Jesús existía con su Padre antes de que el mundo fuera creado. Otra parte de la Biblia que nos dice que Jesús era extraterrestre, cuando Pilato le dice, ¿acaso tú eres rey de los judíos? Y Jesús le responde, si yo fuese el rey de los judíos, mis súbditos pelearían por mí. Mi reino no es de aquí, mi reino es de otra parte. ¿Qué está queriendo decir? Que su reino no es de la tierra. Claro. Entonces, en la misma Biblia nos cuenta de que estos seres, poderosos por supuesto, vinieron de otro lugar. Como Ezequiel también nos cuenta cuando vio estas naves. Yo puedo hacer, me puedo hacer varias entrevistas con respecto a versículos específicos. Yo te voy a mostrar la evidencia de que Ezequiel narra con lujo de detalles lo que él vio literalmente. Como por ejemplo, como nos cuenta Biglino, la palabra Kabod, la palabra Ruach, que Kabod significa espíritu, viento.
la palabra cabot significa viento, porque lo que nos cuenta Ezequiel, en Ezequiel 1, que estos seres que él vio, que incluso nos dice cómo eran sus pies, el color que tenían, las naves en lo que ellos volaban, que incluso él voló en una de ellas, tenía 4 ruedas alrededor. Y cuando se levantaban del suelo, literalmente lo dice Ezequiel así, eran el ruach, que era el ruach, el viento que creaban estas naves que se elevaban detrás. ¿Y qué cosa tú conoces hoy en día que tiene 4 ruedas y vuela? Bueno, hay Un varias dron. aeronaves, un Un dron, dron. sí. No, y también, bueno, cualquier nave espacial antigravedad, porque estamos hablando de alta tecnología en ese momento. Lo que vio Ezequiel lo tenían todas las culturas estas que te he mencionado antes, porque Ezequiel nos cuenta que estos seres tenían 2 alas extendidas hacia arriba y 2 alas que cubrían sus manos. ¿Dónde tú has visto seres con 4 alas? Los sumerios. Los sumerios tenían 2 alas representados hacia arriba y 2 alas cubriendo sus cuerpos. ¿Y quién más tú conoces de estas culturas que tenían 4 alas? Horus se le representaba con 4 alas. Sí, Entonces se él nos narra repite. que estos seres tenían encima de su cabeza un trono. ¿Dónde tú conoces seres que tienen tronos en la cabeza? Los egipcios. No, y Están seguramente representados seres con tronos en su cabeza. está describiendo las naves, ¿no? Pero era tan literal lo que él narró que incluso dice que estos 4 ruedas que tenían estas naves tenían ojos por fuera. Lo que ¿qué pasa? Estas personas, Ezequiel vivió hace miles de años. ¿Y qué tú conoces hoy en día que tiene ojos? Los drones, tú le puedes poner sensores o cámaras por fuera y la cámara se parece a un ojo. ¿Entiendes? Sí. Incluso cuando él vuela en una de estas naves, que narra que voló por encima de la ciudad de Jericó, nos dice que cuando llegó al río Quebar, pasó una semana de tan impresionado que quedó sin poder decir una palabra. Una semana pasó Ezequiel sin decir una palabra. También nos cuenta que cuando el cabot salió de dentro del templo, lo que pasa es que en las traducciones nos cuenta otra cosa, pero si vamos al Antiguo Testamento, dice que el estruendo que hacía el cabot cuando se elevaba del suelo dentro del templo, se podía escuchar fuera del templo el estruendo que hacía el cabot. Incluso cuando Moisés le dice a Yahweh, yo quiero ver tu cabot, y Yahweh le dice, sí, pero para ver mi cabot tienes que estar protegido y no puedes verlo de frente porque te puedes morir. Incluso cuando Moisés logra ver el cabot que estaba encima de la colina, que bajó, nos cuenta la Biblia que estuvo quemado, no podía ver el sol porque la cara la tenía enrojecida. Esto nos está hablando de que estos seres tenían naves, porque acabó. La gente piensa que el espíritu, la palabra ruach, que es algo espiritual, no es algo espiritual, porque la palabra ruach significa espíritu como aliento, pero significa viento también, porque el problema es que estas lenguas eran polisémicas, una misma palabra tenía diferentes significados, pero si tú la llevas al contexto en el que se usa la palabra, como Ezequiel, un ejemplo que pongo, Ezequiel narra que estas naves venían desde un punto determinado y producían un ruach, es decir, el ruach no estaba en todas partes, no estaba en todo el espacio, se podía localizar en un tiempo y espacio determinado. Entonces, y nos dice que cuando estas naves se elevaban, producían ruach, y que cuando estos seres se elevaban del piso, del suelo, decía que el ruach iba detrás de ellos. ¿Qué era lo que iba detrás de ellos? El viento que producían Sí. estas naves. La ¿Entiendes? turbina, como si fuese Exacto. una nave, un Era cohete. literalmente un dron. Claro. Eran literalmente un dron con 4 hélices alrededor. ¿Por qué? Porque decía, tenían una rueda, tenían 4 ruedas y dentro de estas ruedas tenían otras ruedas, es decir, la parte circular de afuera y el expelente que está en el centro. Lo que pasa es que en esta época que ellos vieron eso no había tecnología. Claro. Y ellos narran esto a la forma de que ellos ¿Cómo lo podían entendían? narrarla. Hoy en día nosotros, exacto, si Ezequiel hubiera vivido hoy y hubiera visto estos seres en el día de hoy, te hubiera dicho, Vi un hubiera narrado que dron lo que él vio o vi fueron un helicóptero. vi un dron y una Sí. persona. Vi un dron y vi una persona encima del dron. Una persona ¿Entiendes? con traje, ¿no? Con casco y todo esto. Exactamente, Sí. exactamente. Que es lo que todas las Exactamente. culturas Así mismo, describen, literal. las culturas lo describen en sus términos. Y también, bueno, dentro de la misma Biblia, que también es algo que he analizado varias veces acá. Mira, no lo cuentan solo los cananeos.
los cananeos, los hebreos, lo contaron los egipcios, lo Sí, contaron está por todos lados. los hindúes, los hindúes y lo contaron los mayas, que estos seres volaban, la serpiente emplumada, lo contaron los chinos, los japoneses, que esta gente tenían tecnología. Los Los hindúes, vimanas, decían. los vimanas de los hindúes Claro. eran naves voladoras. Ellos hacían guerra con estas naves. Sí, sí, ¿no? Y Lo contaron. dentro de la Biblia, lo que menciona Apocalipsis 12, cuando dice que el dragón con sus ángeles viene del cielo y es arrojado Exacto. a la tierra. Eh, Ahí está la invasión exacto. extraterrestre. Exacto. En todo sitio de la tierra nos narra que estos seres tenían no, es que siempre se me olvida los nórdicos. Los nórdicos nos contaban que estos seres tenían naves también. Odín, Thor, el martillo de Thor, todas estas culturas antiguas, los celtas también nos contaban esto. ¿Tú sabes otras culturas también que nos contaban de esto? Los ibéricos también contaban estas historias. ¿Me entiendes? Yo te la pongo fácil. Tú buscas el Dios creador de todas estas culturas que he mencionado aquí y pregunta a inteligencia artificial o a Google si cada Dios supremo de esto, cómo se les representaba. Te va a decir que se les representaba como un toro. Y te va a decir literalmente que el toro, para todas estas culturas, significaba la fertilidad, el poder, la fuerza. Y qué casualidad que todas estas culturas coincidían que su Dios creador, como que mencionaste, Júpiter, todos estos dioses, Odín, se le presentaba como un toro, los celtas también, no, los ibéricos también, el Dios supremo se representaba como un toro, la isla de Creta, que también representaba como un toro. Entonces, todas las culturas separadas por miles de kilómetros nos decían que su Dios creador era representado como un toro. Entonces, no creo que sea coincidencia. No creo que sea coincidencia. Muy ¿Entiendes lo bien. que te digo? Sí, claro, evidentemente estos seres influenciaron en las culturas del pasado. Eso está claro y ahí están los registros, por eso tienen similitudes, ¿no? Para representarlos, similitudes en el comportamiento de lo que hacían, lo que pedían, similitudes en las tecnologías, vamos a llamarlo de Exacto, esa forma. exacto, Ahí está la exacto, relación, porque era, exactamente. digamos que un mismo grupo de dioses, vamos a llamarle entre comillas, que se repartió la tierra en Mira, el Elión con sus mira, hijos, y ahí está yo, la coincidencia. exacto. Yo creo que anterior a todas estas culturas, por eso te digo que qué casualidad que todas estas culturas nos cuentan la misma historia. De que el hijo del dios de Baal lo mató el hermano y la hermana lo trajo a la vida. Los egipcios nos cuentan lo mismo, los sumerios nos cuentan lo mismo. Y nos cuentan también de un diluvio todas estas culturas. Casualmente, todas cuentan la misma historia, Sí. separadas por miles de kilómetros. Por eso es que te digo que creo que una civilización antigua vino a la Tierra. No solo te lo digo por lo que cuentan, te lo digo por las escrituras. Las escrituras, estas antiguas, los trazos. Yo te muestro una escritura japonesa antigua y te quedas impresionado de la similitud de los trazos. La escritura china antigua, la escritura oracular china, que se ha descubierto en China, escrita en caparazones de jicotea, en dientes de marfil, la escritura japonesa antigua, la escritura cananea. La única que no concuerda en esto es la escritura sumeria, que escribían en cuneiforme. Pero si yo te muestro escritura húngara antigua, se ve ya como los trazos del cuneiforme, los mismos trazos ya representan letras. Es como la evolución del cuneiforme a la escritura que nosotros conocemos hoy. La escritura orco antigua, la yenisei turca, los trazos de las escrituras ibéricas antiguas, de los nórdicos antiguos, ya te digo, un montón de escrituras, de 32 culturas antiguas. Y los trazos de estas escrituras son increíblemente similares. Los símbolos que usaban eran prácticamente idénticos. Lo que variaba un poco el trazo, pero eran los mismos símbolos. Eran los mismos símbolos, por Pero eso. tú crees que más allá de una civilización única y más antigua que todas estas, de donde de pronto surgieron las demás, ¿no crees que en lugar de que haya una primera civilización, lo que pudo haber ocurrido es que lo que influenció en todas estas culturas, que por eso se parecen en varios aspectos, fue un mismo grupo de seres, solo que Mira, al estar en mira, distintos puntos, pues variaron, ¿no? Algunas cositas. Y mira, te,
te voy a dar mi opinión personal. Y fue una de las cosas que me hizo hacer todas estas investigaciones. Mi opinión personal es que me voy más por lo que nos cuentan los sumerios, que vinieron estos seres y que los dioses estaban cansados de extraer el oro y que, por supuesto, al repartirse la tierra en diferentes puntos de la tierra, repartirse entre estos seres. Mi opinión personal, que fue una de las cosas que me hizo hacer esta investigación, comenzar toda esta investigación, es que al estos seres repartirse por toda la tierra y ellos cansarse de extraer el oro, crearon cada territorio de esto creó su propio ser humano. Por eso es que en la tierra existen diferentes especies, por así decirlo, diferentes tipos de seres humanos, como por ejemplo, los hindú. Yo miro un hindú entre 10.000 personas y yo reconozco que esta persona es hindú. Miro un chino entre 10.000 seres humanos y reconozco que es un chino. Miro un boliviano y me doy cuenta enseguida que es un boliviano. Un peruano, un alemán. Es decir, mi creencia personal es que estos seres hicieron cada especie de ser humano dependiendo en la región en la que gobernó. Por eso habemos tantos tipos de especies. Miro un africano de color negro y me doy cuenta entre 10.000 seres humanos de que esta persona proviene de África. A ver si tú me entiendes. Por eso es que yo creo en la historia que nos cuentan los sumerios. Y por supuesto, la Biblia nos cuenta la historia de los cananeos. La Biblia nos cuenta la historia de los cananeos, que Adán se creó y a Eva, pero fue la historia de ellos personal. Porque si tú vas y buscas en la genealogía de la historia de los cananeos, Adán y Eva se creó hace 6.600 años nada más. Y entonces, ¿cómo explicamos que si Adán y Eva existió o se creó hace aproximadamente 6.600 años, cómo explicamos que Göbekli Tepe en Turquía tiene una antigüedad de 15.000 años? ¿O cómo explicamos que Gunung Padang, la pirámide más antigua de la Tierra que está en Indonesia, tiene aproximadamente 20.000 años? ¿Cómo explicamos que hay pinturas rupestres en Estados Unidos, en España, que datan de 15.000, 20.000, 24.000 años? ¿Cómo explicamos eso si Adán y Eva se creó hace 6.600 años? Alguien tuvo que hacer esas construcciones y alguien tuvo que haber pintado esas pinturas. Claro. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, es evidente que hay una falta ahí en la historia. ¿Y cómo explicamos que la ciudad de Jericó tiene 11.000 años? Alguien tuvo que hacer la ciudad de Jericó. No, porque si no, y Adán Sumeria, más de 13.000 años. Exacto. Entonces, la historia que nos cuenta la Biblia fue la historia de ellos, de la parte de Canaán. No nos cuenta la historia de la parte de Bolivia, Perú, no es la historia México, de la humanidad, no es la no la creación historia de de la la humanidad. humanidad en sí. Claro, así es la historia de ellos, de esos pueblos de la zona de Canaán. Así es. ¿Entiendes? Sí, es el génesis de ellos, la historia de ellos que nos hicieron Exactamente, creer con el tema del concilio de Nicea, ¿no? Uniendo la tradición hebrea con el mensaje de Jesús, que bueno, eso era toda la historia de la humanidad porque esa era la religión verdadera. Esa fue la estrategia. Y así fue que Yahvé pasó de convertirse de un dios menor un a dios menor, convertirse de un dios menor en el dios de la tierra, pues, básicamente. Exacto, porque también recuerda que esta historia la contaron ellos. Exactamente, la contaron ellos. La contaron los hebreos. La contaron los hebreos. Por supuesto que Yahweh tenía que ser el más poderoso. Sí, porque era su Dios. Y ellos era su Dios. Sentirse el pueblo más importante de toda la tierra. Ahí está el plan. Claro, era su Dios. Sí, sí. Bueno, Badi, ha sido muy interesante toda esta charla. Sé que hay muchísimos temas, hay muchísimas cosas más que quizás en futuros programas ahí estaremos hablando para ver cuándo nos reunimos. Estoy disponible. Claro que sí, cuando nos reunimos otra vez y poder abarcar otros temas. Siempre le recuerdo a la audiencia que este es el espacio de invitados. Aquí los invitados vienen, traen su investigación. Si ya ustedes quieren ver lo que yo opino, mi visión ya personal de distintos temas que se han tocado acá, para eso están los videos donde yo ahí hablo solo, expongo mi argumentación, mis conocimientos. Este es el espacio de invitados. Hay cosas en que yo voy a coincidir con el invitado, hay cosas en que no. Pero esto no es un debate, es una entrevista donde el invitado es libre aquí de conversar de lo que él considere. Entonces, mi hermano, muchísimas gracias, gracias a ti por venir al canal y bueno, ahí estamos hablando en otras ocasiones. Un abrazo a toda la audiencia. Bye. Abrazo para toda tu audiencia. Y nada, nos vemos en un próximo programa. Chao.